El pecado de muerte es cuando un cristiano verdadero, estamos hablando de los que son regenerados, insiste en vivir en pecado y el camino de Dios es blasfemado por él, entonces Dios te lleva a casa antes de tiempo. Hoy vamos a ver lo que es el pecado de muerte. Esto aparece en Primera de Juan 5, aluciendo a su interpretación teológica cristiana de lo que él interpreta que es el pecado de muerte. Yo quiero dar mi interpretación, pero desde la Biblia hebrea, que era la base de Jesús y la base de Pablo. ¿Qué significa esto de pecado de muerte? En el cual Juan dice que se ore por todos, pero hay ciertos hermanos por los que no hay que orar porque hay pecados de muerte. Es como que si hubiese un decreto divino, que hay algo que ya hay una muerte que está decretada en el cielo, y como que si yo orase, eso interfiriese en mi oración y no sería efectivo. Es más, hasta me sería contraproducente. Aunque no lo creas, hermano, esto tiene base en la Torah. Vamos a ello, hermano. Como sabrás, acá yo doy pasajes bíblicos, no opiniones, porque para establecer doctrina tiene que haber 2 o 3 testigos. En la Biblia hebrea había diferentes tipos de expiaciones que se hacían. Estaban los pecados voluntarios, había expiación por pecados involuntarios, incluso había ofrendas shelamín, que son cuando Dios te libra de algo que te pudo haber matado, de alguna enfermedad, de algún peligro que Dios te resguardó, y también se hacían ese tipo de ofrendas. Había diferentes tipos de ofrendas, pero había pecados por los cuales no había ofrenda de expiación. Entonces eso es lo que yo interpreto que eran los pecados de muerte a los cuales se refiere Juan, por los cuales no hay que ni siquiera orar. ¿Te gustó, hermano? Viste que si llegás a la mitad de la película no entendés el final de la película, pero hay que empezar al principio de la película, y así entendemos de qué trata el argumento. Como te explicaba, había pecados que no tienen expiación, y ellos son el pecado de idolatría. Vemos con el episodio del becerro de oro, que cuando pecan, Dios le dice a Moisés: correte que los voy a borrar todo de uno y voy a hacer un pueblo nuevo. Moisés ahí intercede, pero Dios quería destruirlos. Pecado de idolatría. Otro pecado de muerte era, esto está en Levítico 16, las relaciones prohibidas, incestuosas, prohibidas. Y después tenemos otro pecado de muerte, que era el pecado de rebelión. Recuerden el episodio de Job, cuando Job tiene un montón de males, que Dios había permitido que el enemigo lo tocase. Esto ténganlo en cuenta, porque después vamos a ir al Nuevo Testamento. Dios había permitido que el enemigo tocase a Job. Entonces ahí la mujer le dice, después de haberle visto con tantas aflicciones que tenía su esposo, le dice: pero mira, maldecía a Dios y morite. O sea, la maldición, la rebelión contra Dios, ese era un pecado que no tenía expiación en la ley de Moisés. Pero estamos en la ley de Cristo y Él perdona todos los pecados. ¿Y qué hacemos con esto que dice que hay pecados por los que no se debe orar? Bueno, hermano, yo postulo que los pecados de muerte de los que se refería Juan era el pecado de relaciones prohibidas y el pecado de rebeldía. ¿En qué me baso en esto? Ananías, Zafira, periodo de la gracia. Hacen un voto a Dios, pero después mienten. Venden una propiedad en un precio, dicen que van a dar ese precio y después le dan la mitad. Rebelión, mentira, caen muertos. Otro episodio, Corintios. Primero de Corintios vimos que hay un lío ahí porque hay un desorden cuando hablan en lenguas, no vamos a entrar en ese tema, pero Pablo, si tuviésemos que ponerlo en algún tipo de doctrina, la Corintios era más parecido a lo que es las misas carismáticas o los pentecostales, ¿no? Era todo, tenía que poner orden Pablo. Pero ¿qué pasó? Resulta que los que se creían súper espirituales, Pablo le dice, y los dejo en la caja de comentarios: ustedes se creen súper espirituales y tienen ahí a una persona que se está acostando con la mujer. Levítico, muerte, pecado de muerte. A tal, entréguenlo a Satanás. ¿Que estoy haciendo una doctrina nueva? No, lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Pablo dice: a este se piensan súper espirituales y tienen a uno que se está acostando con la mujer de su padre, pero yo ya lo juzgué sin ir ahí. Entréguenlo a Satanás. Hermano, Saúl peca 2 veces con Amalek, que no destruye todo el pueblo que Dios le mandó. Dios levantó al rey Saúl para que destruya al pueblo de Amalek y dejó vivo al rey. Y además, cuando iba a salir a la batalla, que los reyes no pueden ejercer oficio de sacerdote, Samuel se había ido. Cuando dijo que volvió a los 3 días, como se retrasaba, fue y ofreció holocausto, un rol que no le que no le correspondía. Y Dios después lo exhorta con un profeta y le dice: porque como pecado de adivinación es la rebeldía.
¿No es mejor la obediencia que los sacrificios? Y a partir de ahí un espíritu de parte de Dios lo atormentaba a Saúl. De parte de Dios lo atormentaba a Saúl, rebeldía. Entonces nadie podía orar. Samuel decía, oraba, no, pero Dios yo no, deja de llorar, Samuel. Ya tengo un rey, ya aparte alguien que va a reemplazar a Saúl. O sea, hay pecados de muerte que por más que ores se te puede volver en contra. Por eso yo, es mi postura. Si alguien piensa algo diferente, lo puede opinar, estamos debatiendo, no lo dice concreto, pero yo me baso en la Torá cuando hay pecado de muerte, que Dios te dice no ores, porque allá hay un juicio de parte de Dios de muerte ahí, y te puede ser contraproducente. ¿Qué pensás?